Gracias y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo y murió por nosotros para librarnos del presente siglo malo por la voluntad de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro país está viviendo un tiempo de caos. El mundo está viviendo un tiempo de caos, muy parecido a lo que vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Un tiempo donde un profeta, el profeta Elías, lo confronta y les hace la siguiente pregunta que yo le hago a ustedes en esta noche. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, que nos dice así: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ante el hecho de que el pueblo no respondió palabra, Elías le propone lo siguiente. Él le dice: solo yo he quedado como profeta de Jehová, y ustedes son 450 profetas de Baal. Hagamos algo. Tomemos 2 becerros, pongamos el becerro sobre la leña y ofrezcamos holocausto, pero no le pongamos fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios. El pueblo gritó y estuvo de acuerdo. Así que la palabra de Dios nos narra que desde la mañana los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal, comenzaron a clamar a su Dios. Clamaron y clamaron. Danzaron delante de él, se cortaron, salió sangre, se derramó sangre sobre el holocausto, y nunca fue verdad que su Dios Baal le contestó. Sin embargo, cuando llegó ya el mediodía, ya pasado el mediodía, le tocó al profeta Elías, el cual les dijo: lo primero que él hizo fue arreglar el altar de Jehová, hizo una zanja y le echó mucha agua, y luego puso la leña y cortó el becerro y lo colocó, y luego le dijo a las personas: echadle agua, 4 tinajas de agua. Él mojó toda la leña, en la zanja había agua, cosa que parece ridículo, cosa que parece incomprensible, que se moje una leña que uno está a punto de quemar. Sin embargo, el verso 36 nos narra lo siguiente. Nos dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces dice la palabra: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y yo digo esta noche: Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Ellos lo apresaron, y Elías los condujo al arroyo Cisón, y allí los degolló. Wow. En esta noche yo te hago la siguiente pregunta: ¿entre qué pensamiento estás tú claudicando, divagando en este tiempo? ¿Quién te gobierna a ti? ¿Quién tú has escogido obedecer? ¿Has escogido obedecer a dioses falsos? ¿Has escogido que el dinero sea tu Dios? ¿Que la profesión? ¿Que las organizaciones?
que las modas, que los estudios. ¿Quién te gobierna a ti? ¿Entre qué pensamiento estás divagando en este tiempo? Escoge, tú o Dios. ¿A quién tú escoges? Por eso he llamado a este mensaje, es tiempo de escoger. ¿Tú o Dios? Primer punto, no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Y esto no es ahora, esto ha sido siempre. Siempre se trata de Dios. Colosenses capítulo 1:16 nos dice de la siguiente manera: por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esta es una verdad sublime que tú y yo tenemos que aceptar e internalizar en nuestra vida. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Estamos vivos por causa de Dios. ¿Que este es un golpe a nuestro ego? Sí, porque resulta que toda persona, todo hombre quiere sentirse súper importante. Resulta que nosotros desearíamos que el mundo, las personas, las cosas giraran a nuestro alrededor. Nos gusta pensar que nosotros tenemos control de las cosas. Sin embargo, si hay algo que el COVID-19 ha puesto de relieve, es que nosotros no tenemos control de nada. Nada gira alrededor nuestro. No se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Nosotros no controlamos nada. Todo es controlado por Dios. Como dice el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano lo edifican los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. La historia de la humanidad es recurrente. Las cosas se repiten una y otra vez, y aún en nuestro tiempo, aún hoy, vuelve a repetirse. Uno, el hombre se enaltece, se pone altivo, se cree la gran cosa. Su orgullo lo hace destruirse. Y una vez que está destruido y acabado, se acuerda de Dios. Clama a Dios y la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, la misericordia de Dios que es infinita, que nunca se acaba, vuelve a levantarlo. Esto ha sido siempre la historia de la humanidad. Por eso yo te pregunto hoy, ¿eres tú o es Dios? Esta pregunta yo te la hago. Por eso me encanta mucho la historia que encontramos en Ezequiel capítulo 37, del 1 en adelante, donde este profeta dice: vino la mano de Jehová sobre mí y me llevó en medio de un valle de huesos secos, secos en gran manera. Y Dios me preguntó: ¿vivirán estos huesos? A lo cual el profeta le contesta: Señor, solo tú lo sabes. Esta historia nos narra la obediencia de este profeta, porque Dios le dijo: háblale a estos huesos secos, profetízales y vivirán. Y el profeta fue haciendo todo lo que el Señor le dijo. Esto era un proceso. Primero dice que se juntaron los huesos y los tendones, pero no había vida en esos huesos. Y luego el Señor vuelve y le habla y le dice: profetízale al espíritu y diles: espíritu, sopla de los cuatro vientos y vivirán. El profeta dice: lo hice como el Señor me envió, y esos huesos comenzaron a tener vida. Finalmente, Dios le dice: estos huesos secos son el pueblo de Israel, que ahora, después de haber desobedecido, después de haber vuelto su espalda a Dios, ellos dicen: 1. Nuestros huesos se han secado en gran manera. Nuestra esperanza se perdió. Somos destruidos
del todo. Pero diles, dice el Señor, y esto a mí me vuela la cabeza, cuando Dios les dice, dile, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestras sepulturas, os haré subir de vuestra sepultura, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Vuelvo y lo repito. He aquí yo abro vuestro sepulcro, os haré subir de vuestra sepultura, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. El segundo punto que yo quiero tocar en esta noche es esta frase, y sabréis que yo soy Jehová. Hay algo muy curioso. En el libro de Ezequiel, esta frase aparece más de 50 veces. Y esto me hizo meditar en varias cosas. Primeramente, si el Señor dice, y sabréis que soy Jehová, quiere decir que este pueblo no conocía a Jehová. O sea, que se puede ser el pueblo de Dios y no conocer a Dios. Y me fui más todavía en la Escritura meditando. Se puede inclusive nacer en un templo, ser criado en un templo, vivir en un templo, así como el profeta Samuel, cuando Dios lo llamó 3 veces, y no conocer al Dios de ese templo. Se puede trabajar a la puerta del templo, como el cojo en el templo La Hermosa, que dice que todos los días lo ponían a la puerta para pedir limosna, y él tenía cierta relación con las personas que entraban y salían. Sin embargo, por años, estando allí, nunca conoció el poder del Dios al que se adoraba en ese templo. Y me dio más tristeza aún cuando me puse a meditar que uno puede ser hijo y no conocer a su padre. Como es en mi caso natural. Yo soy hija, pero yo no puedo decir que conocí a mi padre terrenal. Y eso es lo que está pasando actualmente. Que uno puede tener a Dios y no conocer a Dios. Puede ser pueblo y no conocer a Dios. Puede estar asistiendo a una iglesia y no conocer a Dios. Puede estar trabajando dentro de una iglesia y no conocer a Dios. Esto es terrible. Y esto me trajo a la memoria una pequeña anécdota en este tiempo, donde dice que un padre de familia fue citado por una maestra en el colegio, y él sumamente enojado porque consideraba que era un tiempo valioso que la maestra lo iba a hacer perder. Así que mientras ella hablaba, él meditaba en sus negocios y en las cosas que debía estar haciendo. Y de repente llaman padre de José Rodríguez, y él levanta las manos y la maestra le da las calificaciones, le da un boletín de calificación. Él ve el boletín y él ve puras notas malas, 2,5, 2,8, 2,3, 3, 2,6. Y él dice, ciertamente este muchacho me ha hecho perder el tiempo. Él va a ver lo que va a ocurrir cuando llegue a casa. Dice que llegó con este enojo, y el muchacho venía de 8 años, lo abrazó y él lo quita, saca su correa, comienza a darle de correazo, y el muchacho se va triste llorando a su cama. Pero dice que de repente su esposa toma el boletín y lo mira, y el boletín decía calificación de los padres, y ella se lo da a él y le dice, léelo con calma y medita en lo que has hecho. Cuando él comenzó a ver el boletín decía, ¿en cuántos calificas el tiempo que tu padre pasa contigo? 2,5. ¿En cuánto calificas el tiempo en que él te abraza? 2,6. ¿En cuánto calificas el tiempo en que él te saca a jugar? 2,3. ¿En cuánto califica? Y la nota más alta era 3. Finalmente dice promedio final 2,7. Este hombre comienza a llorar, pues él no tenía idea de que su hijo, de los pensamientos de su hijo hacia él, y él mismo no conocía a su hijo. Qué tristeza.
pero me llena de emoción saber que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios siempre está con nosotros. Por eso la palabra de Dios en Jeremías capítulo 9, el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. El que se ha de alabar, alábese en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Wow, esto me encantó. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas tres cosas me agradan, dice Jehová. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, no podemos de ninguna manera obviar estas cosas. Por eso Miqueas capítulo 6 verso 8 dice de la siguiente forma: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nadie puede decir que ama a Dios y es arrogante, es injusto y odia la verdad. De ninguna manera. Y esto me llevó al tercer punto. ¿Qué tanto nosotros conocemos de Dios? ¿Qué tanto conoces tú de Dios? Porque cuando nosotros decimos que conocemos a alguien, nosotros generalmente debemos saber las cosas que le agradan a esa persona. Nosotros debemos saber qué le desagrada a esa persona y cómo es esa persona. Así que me puse a meditar y la primera pregunta que me hice fue la siguiente: ¿qué le agrada a mi Dios? Y esto lo vi inmediatamente en el pasaje que leímos de Jeremías 9, versículo 24, en la última parte, donde dice que a Dios le agrada tres cosas. A Dios le agrada la justicia, le agrada la misericordia y le agrada el juicio. Nadie que ame o quiera agradar a Dios puede ser injusto. Nadie que ame a Dios puede ser arrogante. Nadie que ame a Dios puede odiar la verdad. Si tú y yo le amamos, tenemos que practicar, como dice Miqueas, amar a Dios, ser misericordioso y ser justo. Luego me hice una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta, wow, fue profundo. Me pregunté, ¿qué cosas le desagradan a Dios? Y el Espíritu me llevó a Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y me puse a meditar en esto. 1. Jehová aborrece los ojos altivos. ¿Qué es esto de ojos altivos? Ojos de altivo nos habla de una persona orgullosa, de una persona arrogante. Cuando nosotros sabemos que Dios mira de cerca a los humildes y a los soberbios los mira de lejos. ¿Qué es esto de que Dios aborrece los ojos altivos? Son aquellas personas que creen merecerlo todo, que creen que no necesita de nadie. Y nosotros no podemos olvidar en ningún momento que antes de la caída está la altivez. Lo segundo que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que las personas que aman la media verdad piensan que no están siendo mentirosos. Pero una verdad a media es una mentira. Y Dios odia la mentira. Y el padre de las mentiras es Satanás. Siempre me acuerdo en el colegio una profesora que le decía a los estudiantes cuando mentía: cuidado, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Recuerda que el diablo es el padre de las mentiras. Lo tercero que abomina o que aborrece el Señor son las manos derramadoras de sangre. Esto de manos derramadoras de sangre
no solo se refiere a la violencia física, sino que me habla de la injusticia, me habla de la corrupción. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Panamá con las aldeas infantiles, con los albergues de los niños, es algo que Dios aborrece, porque es corrupción, porque eso es maldad y eso es una injusticia y eso no agrada a Dios. Lo 4 que Dios aborrece: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Tu corazón no puede estar constantemente pensando lo malo. La palabra de Dios dice: si en algo vas a pensar, pensad en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que agrade a Dios. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo quinto que Dios aborrece son los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Eso me habla de aquellas personas que han perdido el temor de Dios, que hacen maldad, mire, despiadadamente, nada lo conmueve, sino que tranquilamente ellos están pensando en hacerle maldad a su prójimo. Cuando la palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo sexto que Dios aborrece es el testigo falso. Qué triste es emitir un juicio de una persona en forma equivocada para dañarlo. Qué triste es andar siempre en murmuración. Qué triste es andar siempre pensando en vender la verdad, en vender las cosas. O sea, aquellas personas que tranquilamente se venden, no son fieles a nadie ni a nada. Y lo séptimo que abomina su alma, que aborrece el Señor, es el que siembra, oigan esto, el que siembra discordia entre los hermanos. Esto me habla de los que andan, de lo que son, es aquellas personas que son lleva y trae. En Panamá lo conocemos muy bien, son bochinchosos, son aquellas personas que oyen una cosa y la llevan a otro lado, pero con un solo propósito: causar división entre hermanos. Qué tristeza es aquellas personas que se dedican constantemente a sembrar cizaña entre los hermanos. Yo quiero decirte en esta noche que eso aborrece nuestro Dios. 6 cosas aborrece nuestro Dios y aún 7 abomina su alma. Si tú y yo conocemos a Dios y queremos agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas que a Él le agrada y rechazar aquellas cosas que sabemos que a Él le desagrada. Finalmente, medité en cómo es mi Dios para mí. ¿Cómo es Dios para ti? Y esto sí llenó mi alma de emoción cuando me puse a pensar qué es Dios para mí. Y me puse a pensar: Dios para mí es amor, porque nadie va a dar su vida por mí. Nadie va a enviar a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados. Para mí, Dios es amor. Para mí, Dios es un Dios fiel y misericordioso. O sea, todos los días yo estoy estrenando una misericordia de Dios. Todos los días yo estoy viendo la fidelidad de Dios para conmigo y para con mi familia. Me puse a pensar: Dios es alto y sublime. Y me acordé de lo que dice el profeta Isaías: Él es alto y sublime y sus faldas llenan el templo. La presencia de Dios, cuando nos invade, es algo que nos llena, es algo que nos hace sentir realizado. Y seguí pensando: Dios para mí es omnisciente, porque Dios todo lo sabe. Dios para mí es omnipresente, porque ahora mismo Él está aquí y está contigo. Para mí Dios es omnipotente, Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible, mi hermano. Y seguí pensando: para mí, ¿quién es Dios? Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el eterno, el que ha sido, el que es y siempre será. ¡Wow! Yo no sé cuánto tú crees conocer a Dios, pero para mí es un reto, porque cada día yo conozco más de Dios y cada día me enamoro más de Dios.
Así que cuando yo me pongo a meditar en este mensaje que yo he querido traerles en esta noche, se trata de ti o de Dios. ¿Eres tú o es Dios? Cuando yo tengo que escoger entre dos pensamientos, yo digo, se trata de Dios en mi vida. No se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando a mí me toca escoger, yo tengo que saber que debo escoger por Dios. No puedo en ningún momento pensar que se trata de mí. Y hay casos en la Biblia que nosotros podemos ver, donde en un momento siervos de Dios han fallado, porque quitaron su mirada de Dios y la pusieron en sí mismo. Podemos hablar de Moisés, que llegado un momento en su vida, emocionado quizás en forma negativa, desanimado por el momento que estaba viviendo, donde él ora a Dios por agua en el desierto y Dios le dice, háblale a la peña, y él decide escoger golpear la peña. ¡Wow! Se quitó a Dios en ese momentito y se puso a él. ¿Qué vamos a decir si nos ponemos a meditar en el mismo Elías que acabamos de hablar, de cómo oró y fuego cayó del cielo y todo el mundo tuvo que decir, Jehová es Dios? El mismo Elías, cuando Jezabel pide su cabeza, él quita a Dios y se pone a él. Comienza a sentir lástima, autoconmiseración de él mismo. No deje que el desánimo, no deje que tiempo de angustia, no deje que la circunstancia que tú estés viviendo quiten tu mirada de Dios. No se trata de ti, mi hermano, se trata de Dios en tu vida. ¿Qué vamos a decir de Pedro? Pedro comenzó a caminar sobre las aguas con su mirada fija en el Señor, pero en el momento que quitó su mirada y se vio él mismo, comenzó a hundirse. Y así podemos hablar de muchas personas que en un momento de su vida, divagando, teniendo que escoger entre Dios y ellos mismos, han escogido su propia persona y lo único que ha producido es la destrucción. No permitas que tu libre albedrío te confunda. No permitas que este libre albedrío de ninguna manera te destruya. Si tú tienes que escoger usando esa libertad que Dios te ha dado, escoge siempre por Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Oremos. Padre, en esta noche, esta palabra es para ti que me estás escuchando y me estás viendo. Dios te está hablando en esta noche. ¿Pasando tiempo de caos? Sí, es verdad que estamos pasando por tiempo de angustia, pero no pongas tu mirada en el hombre. No estés creyéndole al hombre. Créele a tu Dios. Cree en lo que Dios ha dicho, porque eso es lo que se va a cumplir. Los tiempos no dependen de los hombres. Los tiempos están en las manos de Dios. Tu vida, ahora mismo te has dado cuenta que tu vida es frágil, pero algo tú puedes estar confiado y tranquilo, y es que tu vida está en las manos de Dios. Y los pensamientos de Dios para ti siempre, siempre, mi hermano, van a ser pensamientos de bien y no de mal. Padre, yo oro en esta mañana por aquellas personas que por la circunstancia que están viviendo, Padre, han quitado su mirada de ti y lo han puesto en el hombre o lo han puesto en ellos mismos. Padre, vuelve su corazón a ti. Tú eres el único que lo puede hacer. Yo oro en esta mañana como el profeta. Oro al espíritu de mis hermanos. Oro al espíritu del oyente que me está escuchando y el que me está viendo en esta noche. Yo oro para que vivan, para que tú los saques de sus sepulturas, para que tú soples espíritu en ellos y vuelvan a vivir, y tú vuelvas su corazón a ti. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros no seamos engañados por los tiempos que estamos viviendo. Señor, manifiéstate a tu iglesia, que tu iglesia pueda saber que tú eres Dios poderoso, que tú estás en el trono y que tú sigues reinando y reinarás por los siglos de los siglos. Amén. No se trata de nosotros, mi hermano.
Se trata de Dios en nosotros. No lo olvides. 3 cosas ama el Señor. El Señor ama la justicia, ama el juicio y ama la verdad. Y 7 cosas aborrece. Apártate de las cosas que aborrece el Señor y abre tu corazón a Él y permítele entrar. Permítele a través de su Santo Espíritu que Él te ministre en esta noche. Y si estás por morir o estás muriendo, Dios, resucítalo como esos huesos secos. Yo profetizo a los huesos secos en esta hora. Espíritu, sopla de los 4 vientos y vive. Vive, mi hermano. Vive, mi hermano. Vive, mi hermano. Cobra vida. Cobra ánimo en el nombre de Jesús. Amén.